Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arrancamos, son las 19:03 aquí en la Ciudad Vieja, ya es de noche, con Juan Core en control de emisiones, ahí controlando manipulando los controles de La Máquina de Pensar, y con Gustavo Germán en la puesta a punto, en una semana que viene surtida, ¿no? La semana pasada estuvimos hablando de no me acuerdo de qué estuvimos hablando ya a esta altura, pero esta semana hoy vamos a hablar de dibujos animados, vamos a hablar de una serie que se llama Better Call Saul, que es una precuela, un spin-off de la serie Breaking Bad, que rompió todos los récords, y bueno, esta semana va a ser surtida. Pero también arrancamos inaugurando una especie de ciclo o de columna o una especie de algo llamado El Portazo. ¿Cómo le va, Gabriel Gali? ¿Cómo andás? ¿Cómo andas? ¿Bien? Bien, Gabriel Gali ya lo conocen, por lo menos estuvimos aquí en La Máquina de Pensar, conversando con él en torno al encuentro Borges que hicimos el año pasado en Fray Ventos. Gabriel Gali fue uno de los ponentes, es psicólogo, es docente, es periodista, es crítico cultural, y es un hombre que ha estado en mucha experiencia radial también, ¿no? Sí. ¿no? Y bueno, y por eso se me ocurrió lo del portazo. Se me ocurrió además porque, primero, portazo no es una palabra que me resulte agradable o linda. Ajá. Sin embargo, es sonora, es resonante. Y eso fue lo que me llamó la atención. Porque en realidad esto no tiene nada que ver con un portazo, lo que vamos a hablar, pero también tiene que ver con portazos. Porque todo empezó una noche. Yo casi nunca puedo escuchar el programa porque siempre estoy trabajando a esta hora, o 3 de los 5 días estoy trabajando y a veces me sale alguna otra cosa. Entonces suelo escuchar en el blog siempre que puedo. Y estaba escuchando tarde en la noche no me acuerdo, luego escuché a Ángel Atienza. Sí, estuvimos con Rodolfo Fuente hablando de Sgt. Pepper. A Carlitos también con hablar de la Silveira del Sgt. Pepper. Sí, Carlitos, Esa semana que hiciste de Sgt. Pepper, ¿no? Y no me acuerdo qué me disparó unas ganas increíbles de decir algo que ya me olvidé lo que era. Genial. Creo que lo escribí en algún lado, pero Genial. Me olvidé lo que era. Y tenía que ver un poco con el disco, con Sgt. Pepper, pero también un poco con relación a los Beatles, es decir, una cosa difusa, digamos, ¿no? Sí. Más bien estética y no clara y distinta. En esa semana quise, pero no pude, no lo logramos, o sea, digamos, queríamos vincular el Sgt. Pepper con 100 años de soledad, porque los dos nacieron a 2 días de diferencia, con 48 horas, uno en Londres y otro en Buenos Aires, dos, obras de arte, ¿no? Creaciones artísticas que tuvieron éxito masivo y éxito en la alta crítica, las dos cosas, cosa que es muy inhabitual, ¿no? Es infrecuente que ocurran las dos cosas al mismo tiempo. Pero qué curioso poner a 100 años de soledad junto con Sgt. Pepper's, porque son dos soledades, ¿no? Sí, son Corazones Solitarios, exactamente, eran exactamente. La banda de los Corazones Solitarios nació 48 horas después, salió al público, que 100 años de soledad. Ahora... Pero son vínculos que se trazan. Alguien me dijo también en esa semana al final no lo hicimos una de Sgt. Pepper, que fue la otra, y otra de 100 años, y alguien me dijo, bueno, voy a decir, ¿qué? Pero pasó acá por La Máquina de Pensar, no tienen nada que ver, me dije. ¿No qué? No tienen nada que ver, me dije. No, por supuesto que no, pero... García Márquez lo que dijo de los Beatles fue que es la única nostalgia que compartimos con nuestros hijos. Ok. Bueno... Entonces, no, porque me quedé pensando ahora, y ya iba a seguir con esa frase, pero si no, nunca vamos a llegar al portazo. A ver. No, la idea entonces era un poco, porque, no puedo dejarlo ahora de lado. Es curioso que el Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper tenga la tapa que tiene. Porque debe ser la cubierta de disco más populosa de la historia, ¿no? Bueno, con más gente, ¿no? Por eso, populosa. Sí. Entonces, en realidad no hay gente en esa portada. No hay un solo ser humano. Bueno, están esos 4, ¿no? Tampoco están no están los Beatles en esa portada, están la representación del Museo de Cera. Acuerdo. Sí. Los Beatles están como Museo de Cera, o sea, como por figuras. Eso, no hay seres humanos ahí. Lo que está es la banda de Corazones Solitarios, los 4. Porque
esa multitud es una multitud más bien espectral. Son más bien representaciones de representaciones. Está Karl Marx en su retrato iconográfico. Sí, Oscar Wilde. Müller. Todos los personajes están... Edgar Allan Poe. ¿Perdón? Edgar Allan Poe. Sí, todos los están en alguna medida como imagen de la cultura de masas y no como seres humanos que hicieron, pensaron, trabajaron. Es decir, es como una especie de... es un objeto patafísico, digamos. Es un objeto que exhibe el epifenómeno de la vida, la naturaleza segunda, las imágenes espectrales que aparecen en los medios de comunicación y que nos dan la sensación de que participamos del mismo relato, ¿no? El ícono, digamos. ¿Quién no puede hablar de Marx hoy en día? Y nadie necesita haber leído ni una sola línea, como la mayoría de nosotros, que no sabemos nada de lo que dijo y sin embargo lo mencionamos. Entonces, con esto quiero decir que hay algo de fantasmagórico, de espectral, y yo no digo que esto sea consciente, ¿no? Pero que tiene que ver con una expresión artística de autoconciencia Beatle, porque ellos sabían que eran espectros y en determinado momento lo asumen su ser espectral, dejan las giras y se dedican al estudio de grabación. ¿Para qué? Para que la música salga sin ellos a dar la vuelta al mundo. Entonces, parte, digamos, de la decisión de hacer el Sgt. Pepper fue que ellos decían que en sus giras, más allá que hubo algunos problemas también con las declaraciones de Lennon, de somos más famosos que Cristo y no sé qué, no sé cuánto, parte de eso era que... No solo dijo eso. Ahora podemos ir a Lennon. Pero una parte de lo que decía era que ellos, eso lo dijo John Lennon, en sus actuaciones no se oían a sí mismos mientras cantaban. No. Y el público tampoco los oía a ellos. Entonces era como si hubiera puesto unos muñecos porque daba lo mismo. Igual era la locura, entonces dijeron basta, ya no. Los sistemas de sonido eran incapaces de transmitir esa música a una multitud. Claro. Que grita, es como ir a un partido de fútbol en Brasil, que está todo el mundo bailando y nadie lo mira, ¿no? Es una exageración, pero eso me dijo mi hermano una vez, que había ido a un partido de, no sé, Flamengo, no sé. Y vos decís que ellos se asumieron como espectros en ese momento, diciendo, acá es como poner 4 muñecos que cantan lo mismo, entonces vamos a hacer no quiero decir eso, no quiero decir que ellos estuvieran jugando a eso, lo que quiero decir es que la realidad mediática, el trastocamiento planetario en el cual los Beatles emergen por esos azares del destino, porque pudo haber sido cualquier otra cosa, pero fueron los Beatles por suerte para todos, ¿no? Porque de alguna manera los Beatles son posibles únicamente porque ahí comienza el gran complejo de globalización telecomunicativa y mediática satelital en la década del 60, sobre todo a partir de la síntesis entre la imagen visual y la música. A eso lo conocemos como pop. Claro, yo te iba a decir, estrellas popstar, te iba a decir. Pero más allá de que la imagen y la música siempre estuvieron relacionadas por diversas vías y modos, la televisión, las revistas, la imagen técnica del siglo XX de alguna manera tiene mucho que ver con la posibilidad del pop, donde el aspecto imaginario es tanto o más importante que el aspecto musical. Sí. ¿No? En el caso de los Beatles es un caso traumático porque los Beatles generan una explosión creativa que va a ser modélica para muchos de los estilos que van a venir después, desde el heavy metal hasta la electrónica. Sí, ellos se nutrían de todo lo que estaba pasando alrededor también, ¿no? Sí, pero además producían canciones modélicas. No es solo de dónde bebían, de qué fuentes bebían, sino cómo eso se transformaba y se devolvía en un producto totalmente novedoso. ¿Dónde estaba la novedad? En poner en relación cosas que antes estaban separadas. Correcto. Entonces, sí. Hacer discos, digamos, medida, que no sean homogéneos, sino que al contrario sean heterogéneos, ¿no? Claro. Con muchísimo, donde la heterogeneidad estaba no solamente en la música, sino en los instrumentos, en el tratamiento. Sí. Pero entonces fíjate que sacan el Sgt. Pepper en el 67, el año siguiente, además de los otros discos, Magical Mystery Tour, etcétera, sacan The Beatles, el álbum blanco. ¿No te parece que son dos cosas completamente complementarias
Un álbum completamente blanco, una pantalla, una superficie refractaria sobre la que cualquiera puede proyectar lo que quiera. Y la otra, la sobresaturación de la imagen mediática, que ya en los 60 se hace increíbmente patente, pero era algo que se venía construyendo desde hacía mucho, ¿no? No era una novedad. Lo que es lo que entra dentro del orden de la novedad es el aspecto técnico de la imagen, ¿no? Porque la imagen mediática, la imagen contemporánea es una imagen técnica, no es la imagen tradicional que se produce por medios manuales, sino que empieza ya a desarrollarse en una dirección que iba a desembocar en lo que estamos que hoy ahora. Vivimos, Sí, ¿no? sí, en lo que estamos ahora, que es precisamente la falta de confiabilidad de la imagen, porque es totalmente digital, se puede hacer cualquier cosa. Pero no es por falta de confiabilidad, lo notable de la imagen digital es que proviene de fórmulas matemáticas y no de la realidad. No viene ya eliminamos la mímesis, eliminamos la indicidad o indexicalidad, porque no hay más estado de cosas, son fórmulas, algoritmos, y somos capaces de transformar la matemática en formas y colores. La desconfianza es independiente de lo digital. Porque la desconfianza es un problema que toda superficie mediática plantea. Entre ellas la puerta, para volver al portazo de alguna manera. Sí. No, porque estaba pensando que también en esa, no por casualidad, surge Andy Warhol en esa década, y precisamente fotocopiando y usando esas imágenes una igual ¿Qué hace a la Andy otra, Warhol? ¿Ve lo que está pasando alrededor? ¿no? De reproducibilidad y toda esa historia, y la idea de que esos iconos se van diferenciando de su referente, por decir de alguna forma, ¿no? O sea, vemos la cara de Marilyn Monroe repetida o la de Mao Zedong, pero digamos eso se convierte en una especie de... y en el caso, por ejemplo, en el caso de la pobre Marilyn, ese icono la aplastó, digamos, la aplastó literalmente a la persona, ¿no? A Norma Jean Baker, la que estaba atrás, ¿no? Hay otro hecho interesante con Sgt. Pepper, y es el hecho de que, por lo menos se dice, yo no me he dedicado a ver si es verdad o no es verdad, porque tampoco me parece tan importante si es el primero, pero se dice que es el primer álbum en incluir las letras de las canciones. Sí, todos dijeron eso. Sí, todos. Sí. El punto es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa que las letras de las canciones pasen a tener un estatus literario como para que uno quiera imprimirlo como parte del contenido del disco? ¿No? Me parece que si indagamos por ese lado... Pero ¿no será que los Beatles en ese momento se quieren plantear que no somos solamente pop stars, somos artistas? Pero y ellos acá no hay se referente. pensaban como pop stars. Digo, no podían ignorar la realidad. Pero digo, como artistas, no sé si lo consideraban como artistas. Ellos sí empezaron a reclamar ese estatuto de artista. Entre otros las letras, entre otros los referentes culturales. Poner una cosa, poner a Marilyn Monroe o poner a Marlon Brando en su cuestión icónica del salvaje, y otra cosa poner a Allen Ginsberg, ¿no? ¿Cómo se llama el otro? Ay, se me fue ahora el de Marruecos, bueno, no importa. ¿Simón Rodia? No. ¿En la tapa decís? William Burroughs, por ejemplo. Sí. Se pone otros, en fin. Otros referentes culturales que el 90% de los que lo escuchaban no tenían ni idea de quiénes eran, ¿no? Del público masivo. Sí, puede ser, sí. En algunos casos sí, porque había de todo, es muy heterogéneo. Es muy heterogéneo, pero eso que decís fue de poner las letras, digamos, el estatuto literario, buscar un estatuto, ¿no? Artístico. Sí. Bueno, y con respecto a las referencias, lo que motiva el portazo, en realidad no sé si adelantarlo. A ver, te quedan 2 minutos. ¿Me quedan 2 minutos? Entonces para un sorteo. Entonces no vamos a revelarlo, lo vamos a ir desentrañando. Lo que vamos a decir, entonces, vamos a decir un hilo que lleva al portazo, y es que esa época, entre el 67 y el 69, John Lennon cambia su look. Sí. ¿Cómo lo describirías? Cambia hasta físicamente, ¿no? O sea, aparentemente cambió, pasó de ser un hombre rellenito, gordito, a ser un tipo flaco, y bueno, obviamente sin lentes, con lentes. Alguien dice que fue cuando estuvo en el sur, en Almería, digamos, parece que hubo un cambio. Cuando estaba filmando una película, también sacó una película, y estaba haciendo Strawberry Fields Forever, que es uno de los temas que axiales para él, ¿no? Entonces voy a traer una novedad, porque el look que saca él con las grandes patillas y los lentes redondos es una copia fiel del señor Henrik Ibsen, de quien él dice en una de las grabaciones que andan por ahí,
My guitar is a Henrik Ibsen. Mirá vos. En esa época, y por eso iba hacia el álbum blanco se llamaba House of Dolls, Casa de Muñecas. Ah, no sabía. Lo había bautizado John Lennon al disco, y todos los tapes donde se iban grabando las sesiones del álbum blanco, dicen House of Dolls, no Casa de Muñecas. Por supuesto que había entrado Yoko Ono en la vida de John Lennon. Y yo presumo, porque tampoco me he dedicado a la especie de, ¿cómo se dice?, a ese aspecto biográfico, ¿no? Pero creo que sin duda es Yoko Ono que introduce a Lennon en Henrik Ibsen, y sobre todo en Casa de Muñecas, porque imagino que Yoko Ono en la década del 60 le impresionaba mucho el mensaje de Casa de Muñecas, que sigue vigente hoy, y por eso se dice que Henrik Ibsen es el segundo dramaturgo después de Shakespeare en representaciones en el mundo, en ser representado en el mundo, pero es el más censurado de los grandes autores, porque la mitad del planeta, por ejemplo, prohíbe Casa de Muñecas. Yo conocí exiliados en Escandinavia, de Irán, por ejemplo, que habían su gran delito y tuvieron que huir por haber representado el papel de Nora, una chica de Casa de Muñecas en una representación, por ejemplo, ¿no? O sea que ella tuvo que dar un portazo, o se lo dieron, del mismo modo que lo dio Ibsen, del mismo modo que lo dio John Lennon, del mismo modo que lo dio Nora. Entonces, portazo capaz que es una palabra demasiado fuerte, me gustaría que fuera más metafórica, y le vamos a dar levedad, pero nos vamos a agarrar un poco de su aspecto acústico. Muy bien, este ha sido el primer portazo de Gabriel Gali, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. El lunes que viene, otro portazo. Chao. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, vamos a darle la bienvenida a Ignacio Alcuri. ¿Cómo le va, Ignacio Alcuri? Estoy muy, pero muy contento de estar acá y muy feliz en general de la vida, sí. Hay que decirlo, cuando uno anda bien, hay que compartirlo. Impresionante, Alcuri. Bueno, agarramos a Alcuri en la ola, en la cresta de la Totalmente, ola. sí. Ignacio Alcuri es escritor, es guionista, es conductor, es periodista y también es crítico. ¿Dije que era crítico o no? Yo me considero más reseñador que crítico. Bueno, hace reseñas críticas. Y entre otras, vi que pusiste que regresaba, diste el aviso, algo que me habían dicho el fin de semana, pero no me lo habían dicho así concretamente como vos lo dijiste. Que vuelve, es el regreso, la tercera temporada de Rick y Morty, una serie de animación para adultos, sí, del canal Adult Swim, que es una filial de Cartoon Network. Y vamos a hablar de Rick y Morty, que está disponible en Netflix. En Netflix las 2 temporadas están ahí. La tercera todavía no, obviamente va a demorar un poquito, y seguramente mucha gente no se va a aguantar, la va a conseguir por maneras oscuras. Eso nosotros no lo avalamos, pero sabemos que lo van a hacer. Que puede ocurrir. Sí, puede ocurrir. Y que va a ocurrir. Bueno, Rick y Morty, Rick es un científico loco, ¿no? Que es el abuelo de Morty, y Rick se llama Rick Sánchez, dibujo animado, y está inspirado en el científico loco aquel de Volver al Futuro. Sí, ¿no? Originalmente Justin Roiland, que es uno de los 2 co-creadores, había hecho un dibujo animado justamente de Marty y de Doc, los de Volver al Futuro, muy cortito, muy ordinario, que él cuenta que dice que lo hizo a ver cuántos juicios le iban a hacer por esa ordinariedad, terminaban como que teniendo sexo entre ellos de una manera muy explícita y animada, y después se encontró con Dan Harmon, que es el creador de Community. Esa es una comedia que yo recomiendo muchísimo, y un tipo muy interesante con una cabeza muy especial. ¿Una comedia, de animación? No, es una comedia que transcurre como en un colegio técnico, una universidad técnica, que actuaba Chevy Chase en las primeras temporadas, y ahí se nota mucho el humor de Dan Harmon, que es un tipo con una cabeza muy especial, que tiene podcast, que tiene libros, que yo lo sigo mucho, y ahí me enteré que se había juntado con Roiland y que juntos crearon como un derivado de ese, que no era un piloto, era como una animación para ofender, y donde evolucionaron los personajes, y sí, crearon esa dupla que es el abuelo y el nieto, teniendo aventuras que no son solamente espaciales, sino transdimensionales, en donde
casi cualquier cosa puede pasar y por lo general pasa. Claro, siguiendo un poco la lógica, aquellos que vieron las 3 películas Volver al Futuro lo recordarán, aquellos que no le recordamos. En Volver al Futuro estaba este muchacho llamado Marty, ¿no? Y que venía ese amigo que era Doc, no me acuerdo. Doc Brown. Exacto, que era de Christopher Lloyd. Y el tema es que este científico un científico loco, venía siempre rápido, con grandes urgencias, porque había que arreglar un desastre que había organizado, del cual venía huyendo, de otra dimensión. Sí, tenemos que irnos al futuro, al pasado. Dale, Marty, ya agarrá todo, agarrá la mochila y el chaleco, nos vamos. No tengo tiempo para explicártelo. Y cuando entraban a esa dimensión, que puede ser pasado, el futuro, en fin, siempre era todo re complejo. Y aparte, obviamente, en esas dimensiones, la lógica era otra, y Christopher Lloyd se le iba avisando después de que pasaban las cosas ¿cómo se llama? El actor que se llamaba Michael Fox. Michael J. Fox. Muy bien en ese rol. Muy bien ese rol. Bueno, ese es el origen. Y aquí en el dibujo animado lo que hace es redoblar la apuesta, ¿no? Sí. O sea, Rick Sánchez va a más velocidad, pero aparte es un científico, sobre todo las primeras, digo para aquellos que se puedan impresionar, solamente pasan las primeras episodios, son los primeros episodios donde él, este científico loco, bebe mucho, sí. O sea, es alcohólico. Se pasa eructando mientras habla. Exacto. Es algo que es una condición casi de la primera temporada. Eso lo mantiene, pero después una cosa que no hace después, que lo hace en los primeros episodios, es que vomita cada vez cuando está hablando, en fin, y hay una serie de cosas, por ejemplo, como que, bueno, el primer, podemos decirlo, el primer episodio, el de la semilla que se tiene que meter en el trasero del pequeño. O sea, tienen que ir a una dimensión, entonces hay que sacar una semilla que es del tamaño de una ananá, entonces son más o menos así, y con las mismas puntas, digamos, y él agarra y le dice, el abuelo siempre le va dando orden al último momento, si tenés un minuto para que, si te la tenés que meter por tu conducto anal. Bien hasta el fondo, bien hasta el fondo. Y él dice, pero esto, dice el niño, dice, y el abuelo dice, es que a mí, yo ya lo he pasado varias veces, dice, a mí se me cae, ¿no? Ese es el principio, digo, pero quiero decir con esto que no es así todo no es todo escatológico. Va variando, o sea, son los primeros 3 episodios que salen con esa fuerza, así. Es un humor que incomoda, a veces por lo escatológico y a veces por lo oscuro, y a veces por lo ecléctico, por lo videoclip. Hay un par de episodios, uno en cada temporada, donde la gracia es que ven el cable y van pasando programas de televisión que en realidad son improvisaciones de Justin Roiland, que es el que hace la mayoría de las voces, que empieza a hablar y después animan sobre lo que dijo. Entonces están viendo una publicidad de un tipo que vende electrodomésticos y tiene hormigas en los ojos, entonces no ve si está vendiendo cosas o no. Sí. Y es una cosa que pasa. O un tipo que vende puertas falsas, por ejemplo, un aviso de puertas falsas, ¿no? Dice, tenga su puerta falsa y no sé qué. Entonces hay un episodio que gira alrededor de tandas publicitarias y de canales transdimensionales. Hay como una gran variedad de incomodidades, algunas más molestas para unos y otras más molestas para otros. Básicamente son esas 2 televisivas que decís vos, es ver el cable de otras dimensiones, de otros mundos paralelos, ¿no? Porque Rick Sánchez, este científico, sabe que, ahora no me acuerdo, pero sabe que para él la vida donde está él, o sea, su hogar, en realidad es un planeta Tierra de la dimensión C137, ¿no? Hay como 1500 como la Tierra. Y de hecho, el momento más no lo vamos a revelar, pero el momento más oscuro de la primera temporada es cuando casi que hay un cambio de dimensión porque no hay más remedio y vos viendo cómo van arruinando el planeta decís, pero qué difícil que va a ser volver atrás, hasta que hay un punto sin retorno. Bueno. Y ahí empiezan esos. Yo creo que ese es el primer gran punto de Rick and Morty, de esa oscuridad, de ese una especie de vacío metafísico, porque ¿qué pasa? Estamos hablando de chistes y constantemente, pero cuando alguien te dice que tu mundo no es el único, y tu vida no es la única, y hay otros como vos, y en otros mundos paralelos vos sos feliz o sos una estrella, pero hay grandes termitas, ¿no? En fin, una serie de cosas, o por ejemplo cuando alguien en un momento tiene que enterrar su propio cadáver de otra dimensión. Increíble. Ahí estás tocando puntos, digamos, que te hacen, que es lo que hace la metafísica, que es ir más allá, ¿no? Y eso te permite ir comprendiendo al personaje de Rick, que al principio parece que es como un viejo que lo único que quiere hacer es como aprovecharse del nieto en sus aventuras, y después te van dando pequeñas pistas o no tan pequeñas de por qué reacciona así.
Y es justamente ese pasaje de dimensiones y esa relativización de toda la existencia lo va dejando así. Exacto. Bueno, esa palabra que dijiste es lo que hace el dibujo animado que va a toda velocidad, que va relativizando todo, y ya nada tiene casi importancia, porque todo puede cambiar. Y ese punto de vista te puede incomodar, como hacía el humor de los hermanos Marx. Y por eso digo, hay una velocidad en este humor, y hay a veces un humor negro o cierta agresividad que te hace, digamos, titubear. Y ellos mismos te hacen preguntar por qué prestar atención a ese Rick y a ese Morty si hay infinitos y en algún momento no sabes ni siquiera cuál estás siguiendo. Claro. Y eso es parte del juego de relativizar, en el buen sentido, relativizar para cuestionar. No es que sea una serie que tenga planteos filosóficos, o sea, que los tiene, pero quiero decir que exista para filosofar sobre ella. Existe para entretener, para divertir, pero además a Harmon le gusta mucho plantear esas cosas, incluso desde la forma de escribir los episodios. Él tiene todo un esquema de un círculo en donde van pasando determinadas cosas, tiene como esas cartulinas en donde en la mitad del episodio el personaje tiene que hacer determinado recorrido, después otro como el camino del héroe, pero más complejo, que lo fue como armando él. Entonces hay una cosa compleja desde el nacimiento de los guiones, pero al final también hay un montón de chistes sobre hámster que salen de traseros de hombres. Entonces logra un equilibrio que parece complicado, pero que le queda bien. No, y otro detalle que tiene esta serie, que hay, por poner un ejemplo, a diferencia de los Simpsons, que hay algunos vínculos con los Simpsons, que aquí los episodios no son autoconclusivos, o son, digamos, pero hay toda una historia, digamos, de desarrollo de personajes por detrás, que hace que uno vaya comprendiendo, como decías vos, bueno, ciertas actitudes desde el segundo episodio, de repente las comprendes al final de la temporada. Sí, y algunos personajes que parecen un poco más como de relleno van creciendo. Obviamente no le sacan importancia a los dos principales, pero a mí sobre todo el personaje del padre de Morty, que es como un tipo que sobra, que en todos los universos sobra, que en ningún lado es importante, que nunca logra destacarse de nada, que tuvo la casualidad de dejar embarazada a la mujer y por eso tiene una mujer que seguramente no merezca, y anda por ahí y su propio vacío, su propia nada termina resolviendo alguna de las aventuras también, como una aventura increíble en la realidad virtual, en donde los ponen adentro de una máquina que no sabes en realidad cuál es la realidad, porque cuando salen todavía estaban adentro de otra y todo era un engaño para sacarle determinada información a los personajes, y te das cuenta que el pobre en ninguna realidad alternativa sirve para nada. Siempre estaba igual, e incluso en esa realidad, por ejemplo, había un jardín de infantes para precisamente llevar a los mismos personajes de todas las dimensiones, el padre de Morty lo dejan ahí mientras se van hacer cosas más interesantes. Otras aventuras, cierto. Ahora, hay un detalle también que no lo dijimos, y esto es como un subtexto, digamos, es que cada episodio juega con tópicos de ciencia ficción o de la fantasía. Por ejemplo, la idea de que un episodio de los usurpadores de cuerpo, por ejemplo, ¿no? O que hayan robots que estén usurpando la realidad, o la idea de que, bueno, de portales ni hablar, digamos, las mutaciones que le dicen, las mutaciones Cronenberg, haciendo referencia a las películas de Cronenberg. Hay muchísimos aspectos que algunos sirven como excusa, como disparador de otras aventuras, y eso, le debe mucho. Es como, sin llegar a lo que era Futurama, en la relación con la ciencia ficción y con lo que se vendría a llamar la televisión, vendría a ser de género, o las historias de género, pero están ahí, están siempre en la vuelta, y sin miedo también a lo colorido, a lo absurdo. El final de la primera temporada, donde aparecen un montón de personajes de toda la temporada y muchísimos personajes más que hacen casi una fiesta en la casa, y aparece un tipo pájaro, aparece un robot, todo un montón de personajes, eso, coloridos, pero literalmente y figurativamente también, y con muchísimo humor y sin miedo a ese absurdo por el que obviamente transitan constantemente. Hay también un detalle en cuanto a los dibujos, que los dos protagonistas digamos, tienen un dibujo más bien feo o feísta, pero toda la gama de monstruos de todas las galaxias es muy original, ¿no? El diseño de personajes es muy interesante. O sea, todos los monstruos, después yo estuve averiguando que incluso intentan que todos los monstruos tengan algo que ver con los genitales, en fin, pero no nos damos cuenta, digamos, ves caras, ves monstruos difíciles de... Totalmente, y me estaba acordando del diseño de producción, porque creo que fue ayer o antes de ayer que vi que va a salir como estos libros tapa dura con los diseños de producción, que se llama El arte de Rick and Morty, en pocos meses, así que también hay que estar atentos, además de que hay merchandising, de que por supuesto en mi casa hay alguna cosa de esas, y al que le gusta también la serie y tiene ganas como de otras aventuras, hay, aparte de videojuegos más parecidos al rol o a la casa de Pokémon, también hay un cómic
donde cuentan aventuras del estilo de la serie y son irregulares, pero son bastante interesantes. Mirá vos, digo, te hago una pregunta, porque capaz no tiene nada que ver, pero cuando yo las empecé a ver, con ese humor un poco más duro, sobre todo los primeros episodios, insisto, y como más crudo, me hizo acordar, y sobre todo ese aspecto feísta de los dos, a unos dibujos animados que había en Argentina, que era Valentina. Alejo y Valentina. Alejo y Valentina. Hay algo, salvando las distancias, por supuesto, pero hay algo así sobre todo del absurdo. Creo que capaz que Alejo y Valentina se quedaban ahí, y esto es como una pata nomás de varias que tiene. No, porque en Alejo y Valentina lo que había era como una vinculación con el abuelo muy cruda, digamos. También, o sea, el abuelo los usaba, ellos usaban al abuelo, todos usaban, digamos, y eran de una villa, eran como de cumbieros, digamos. Y muchas voces las hacía la misma persona, también, como pasa acá. Y era una cuestión como muy, en cuanto a culturalmente, digamos, de muy bajo. Y seguramente también tuviera improvisación, que es raro que una serie como Rick and Morty, que parece tan importante y tan cara, tenga improvisación, pero tiene en algunos lugares, en algunos diálogos, Roiland improvisa, y también tiene esos episodios en los que le prenden el micrófono y empieza a hablar de mueblerías imposibles. Sí. Bueno, de todas formas, para decir otra, me acordé ahora los tópicos. Uno de los tópicos de ciencia ficción era un planeta donde mandan solo las mujeres. Otro tópico, lo decías vos, la realidad virtual de una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra, no sabemos cuál es, en fin. O la miniatura dentro de otra también. Bueno, el viaje fantástico en el cuerpo, viajar en el cuerpo, digamos, a través de la sangre. Esta otra película de terror, que es que durante un día se pueden cometer todos los delitos, todos los crímenes. La purga también hay un homenaje a eso. Y hay un momento, por ejemplo, que los están persiguiendo, y para que vean, esto es un chiste que me pareció durísimo, pero me pareció gracioso. Rick los están persiguiendo, él está con unas zorras, unos perros, no sé qué, una cosa, y aparece el abuelo y le dice, tomate estas dos píldoras. Y entonces ellos dicen, que es para salir por otro lado, para hacernos invisibles. Y el abuelo dice, no, es para que tus riñones dejen de funcionar. Y entonces en la escena siguiente está en una camilla, ¿no? Está con el cefalograma casi plano, lo están tratando de arreglar, y el perro llora, ¿no? El perro, y dice, no, hay que salvarlo, no sé qué, dice, si funcionó, dice, nos salvamos. Dice. Para mí el chiste más importante, el que marca en el primer episodio, es cuando le están disparando a los tipos que laburan como en la aduana, y le dice, tranquilo, que son robots. Y para que no tenga miedo de dispararle, y Morty le dispara a uno, le pega en la pierna y empieza a gritar y a aullar de dolor, y el otro lo llama por su nombre y le dice, ¿estás bien? Entonces, como que humaniza a ese cannon fodder, ¿viste? Esa carne de cañón de siempre. Que eran insectos, y aparte el insecto está desangrando y dice, dile a mí no sé qué, a mi hijo, y a no sé qué, no sé cuánto, y el hijo, y el nieto dice, pero acabo de disparar. A mí ese fue el momento en que la serie me compró. Muy bien, amigos, después de la pausa seguimos aquí en La Máquina de Pensar. Estamos conversando con Ignacio Alcuri en torno a Rick y Morty, bueno, que está en Netflix, y después a la vuelta vamos a hablar de Better Call Saul. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. We're being called to assemble by the Vindicators! I refuse to answer a literal call to adventure, Morty. Let it go to voicemail. Steel Team Rick's in the house! Bueno, este es el tráiler de Rick y Morty, la tercera temporada que se anunció y que va a arrancar el 30 de julio. Es esta serie de dibujos animados que estábamos conversando aquí en La Máquina de Pensar con Ignacio Alcuri. Bueno, Y algo interesante es que el primer episodio ya se estrenó. ¿Ah, sí? Se estrenó el 1 de abril, que es el Día de los Inocentes en Estados Unidos. Y de la nada los tipos dijeron, miren que vamos a pasar en internet durante 8 horas seguidas el primer episodio de la temporada. Y todo el mundo dijo, sí, perfecto. Es el día que nadie dice la verdad. Correcto. Y ellos eligieron ese momento para estrenar el primer episodio de la tercera temporada, que después no se volvió a pasar. Fue solamente el April Fools. Bueno, pero eso debe estar en algún torre. Sí, por supuesto. Se consigue, pero la emisión oficial fue solamente en el Día de los Tontos. Sí. Bueno, esta gente obviamente tiene mucha creatividad, y aparte un detalle que no dije, quizás cuando se habla de las otras dimensiones y todo, digamos, de mundos muy distintos, con muchas lógicas, igual eso sirve para criticar este mundo, ¿no? O sea, dice, sobre todo cuando uno dice, mirá las taradeces que ven en el otro mundo, ¿no? Y te hacen pensar en las que vemos nosotros, ¿no? Sin duda, ¿no? Hay mucha crítica solapada y de la otra, por supuesto. Sí, funciona a varios niveles. Sí, a varios niveles, y también me olvidé decir también la típica de darle a un
de darle a una, eso también es otro tópico de ciencia ficción, darle a una mascota, incentivarle un poco la inteligencia y la mascota se va agrandando. Estaba aquella película del jardinero que era medio tonto, que estaba basado en un cuento, no me acuerdo si era de Pero y el planeta de los simios también es eso. También, o sea, agarras un chimpancé, le empezás a crecer, decís, mira qué bárbaro la inteligencia, y después el tipo empieza y dice, usted me ha tratado mal toda la vida. ¿Dónde están mis testículos, Summer? ¿Dónde están mis testículos? Claro. Así que es la pregunta del millón. Y ahí está, claro, ahí están los perros en este caso, entonces que esos perros labradores perfectos, divinos, se convierten en terribles. Y hablaban de su nombre de esclavo y su nuevo nombre, como los negros en Estados Unidos. Exacto, muchísima crítica. Mucha crítica. Pero bueno, ahora la idea es hablar de Better Call Saul, que es una especie de spin-off o precuela de la serie magistral Breaking Bad, que rompió todos ¿no? Rompió en un mundo, digamos, que estamos como el actual, donde hay muchísimos canales de exhibición, es muy difícil que haya algo que sea masivo, digamos, al mismo tiempo, ¿no? Totalmente. O sea, ¿no? Lo que hay ahora es masivo, pero de distintos segmentos. Hay algunas excepciones, como por ejemplo Juego de Tronos, pero que además eso que se ve al mismo tiempo. Exacto. Porque además ahora ya la gente ve las series cuando quiere. Exactamente. Pasó un poquito con Stranger Things, que todo el mundo la quería ver cuanto antes, entonces también se dieron como unos pocos días de mancomunión, claro. Pero se va dando cada vez menos, y creo que Breaking Bad fue de las últimas también que tuvo que eso. Rompió con todo porque se impuso a una velocidad impresionante. Digo, yo para mí era como Lost, por ejemplo, pero estamos hablando de otra época, porque Lost en esa época sí había una posibilidad, digamos, de un éxito masivo. Y las épocas son cada vez más cortas, además. Son más cortas. Porque debe haber 4 o 5 años de diferencia, nada más. Sí, no hay mucho más, Pero cómo avanza todo. Ahora, Breaking Bad fue tal el éxito, fue tal la novedad, digamos, de que lo vio la serie, es impresionante, digamos, donde ahí aparece un personaje que, según el creador, Vince Gilligan, es Walter White, que dice, todo personaje tiene todo guionista sabe que tiene que tener su antagonista, y él se preguntó, ¿qué pasa si el propio personaje es su propio antagonista, ¿no? O sea, es la mitad siniestra, por seguir con Stephen King, la mitad siniestra de Walter White, que se va imponiendo sobre la otra mitad, ¿no? Positiva, digamos, y lo que estamos asistiendo en Breaking Bad es ese dominio, digamos, esa guerra. Y una muerte anunciada desde el primer episodio. O sea, la crónica de una muerte anunciada que no sabes qué tan rápido va a llegar y por dónde va a venir, pero que está planteado desde el punto de partida de la acción. Y bueno, y el punto de partida de la acción en el caso de Breaking Bad, y digo, ahora ya vamos a pasar a Better Call Saul, era que precisamente arrancaba como si fuera una especie de cuento o de novela, yo diría un cuento, con la primera imagen poderosa. O sea, la primera imagen era poderosa para engancharte, después decías, ¿cómo te explicás esto? ¿Cómo te explicás este osito de trapo flotando en esta piscina, todo destruido? Entonces, el episodio era para explicarte ese osito de trapo, ¿no? Sí, a Gilligan le gustaba mucho eso, como plantear que a veces se usa y se abusa eso de mostrar una escena después de media hora antes, pero él lo planteaba con bastante tiempo y como una forma de eso, era como que el resultado parecía imposible, entonces te enganchaba para ver toda esa otra evolución, a ver cómo llegábamos hasta ese punto, esa imagen en blanco y negro con la que arrancaba. Bueno, pero entonces quiero decir que había una gran acción trepidante. Incluso al final uno no le importaba como el inicio ni nada, porque sabías que había una acción trepidante. Yo te decía fuera del micrófono que toda ficción, digamos, esto lo dijo Graham Greene una vez hablando de las novelas, es como un avión que carretea y en un momento levanta, ¿no? Y él decía, Graham Greene, que sus novelas se da cuenta que levantaba el avión cuando los personajes hacían cosas inesperadas, ¿no? O sea, cuando el personaje hacía cosas inesperadas, entonces ya está. Y incluso habla de una novela que dice que para él era fallida, tuvo un éxito, y dice, yo se ve que me dormí en los controles del avión porque arrancó y voló, digamos, ¿no? Sí. Ahora bien, en el caso de Breaking Bad, ese carreteo era muy breve y salía volando rápidamente. Después viene Better Call Saul, que es una especie de precuela, con el mejor personaje secundario que tenía Breaking Bad, que cuando yo lo vi la primera vez dije, este es increíble, Saul Goodman. Y es lo contrario. Sí. Empieza el carreteo, desde mi punto de vista, el avión empieza a carretear, y uno dice, bueno, ¿y cuándo va a levantar? Vamos a levantar, y pasa la primera temporada, y pasa la segunda temporada. Y ese avión, digamos, o vuela bajito o va carreteando. En torno a esta precuela es en torno a uno de los temas más viejos del mundo, ¿no? Que es Abel y Caín, ¿no? O sea, los hermanos, ¿no? El tema de los iguales. Yo creo que en Breaking Bad también es el tema de la sombra interna de uno, y bueno,
una vez leyendo de Jung, decía que el hermano es tu sombra, también puede ser tu sombra, puede ser el tipo más igual a vos es tu hermano, digamos, claro. O tu hermana, me refiero, con lo que compartís más genes y todo, digamos, y no hay autoridad, digamos, en el medio. Entonces lo que hace acá es trazar una profundísima y elaboradísima relación entre dos hermanos, ¿no? Abogados los dos, ¿no? Y en fin. A mí, voy a usar la metáfora del avión porque me resultó muy interesante. Dale. A mí, cuando miro una serie de televisión, me pasa mucho que los pongo como en dos grandes equipos. Las series en donde termina el episodio y querés saber cómo sigue la historia, y las que termina el episodio y querés saber qué le va a pasar a los personajes. Ajá. Entonces, para mí hay series como The Wire, por ejemplo, o Breaking Bad, que tienen una cosa de un guión que está muy certero y muy bien construido, y después hay series que capaz que en calidad son inferiores, como por ejemplo Sons of Anarchy, o Los Sopranos. Creo que Los Sopranos es la que combina mejor las dos cosas, pero Sons of Anarchy, para poner un ejemplo ramplón, de motoqueros que trafican armas, en donde realmente como que te encariñás, empatizás, te genera cosas. Y a mí con Breaking Bad me quedó en el grupo como un poco más frío, excepto por dos personajes, que eran Saúl y Mike, justamente los dos personajes que migraron a la otra serie. Entonces se convirtió rápidamente en una serie favorita mía, porque tenía a los casi que a los únicos personajes que me gustaban de Breaking Bad. Y ese carreteo, ahora sí, volviendo a la metáfora, yo lo tomaría como que en el avión, si estoy bien acompañado, vamos conversando y vamos charlando con lo que estamos entre amigos, a mí no me importa si la pista se extiende demasiado. Perfecto. Capaz que de la otra forma sí, si es una cosa que lo que está bueno es el vuelo, está bien, que carretee y que despegue enseguida, pero de la otra forma yo disfruto tanto lo que les pasa, y disfruto muchísimo, que era algo que comentábamos fuera, que Vince Gilligan lo puede hacer ahora, porque hizo Breaking Bad. Claro, por el éxito. La velocidad de ese carreteo, que es pasmosa de lo lenta, y también que la gente lo ve porque lo hizo Vince Gilligan. Lo seguimos porque es Breaking Bad, porque si no, ya nadie lo seguiría, y si nadie lo hubieran bajado. Lo hubieran bajado totalmente, claro. Entonces tenía eso. Hay un detalle también, digo, para contrapesar, digamos, es que en la tercera temporada hay un episodio, digamos, de donde la lucha se hace en un juicio, y es extraordinario. Y se resuelven un montón de cosas de 20 episodios para atrás. Exacto, o sea, se resuelven cosas que venían de 2 temporadas. Sí, y de muchos años antes en la vida de los personajes. Y se logra algo que es muy difícil en televisión, es muy difícil, que es que el espectador sepa lo que está pasando en el cerebro de las dos personas, de los dos personajes, y la acción transcurre dentro de la mente de esos dos personajes. O sea, uno de ellos es consumido por sus propios demonios, y todos conocemos lo que está haciendo y sabemos que se va a incinerar, y lo sabemos, y a mí me daba un poco lástima. Incluso, por supuesto, ¿no? Aparte es eso, la forma donde te muestra personajes que lo hacían Breaking Bad, por supuesto, pero los malos en un momento se vuelven buenos, o te los enfrenta a otros que son más malos, entonces como que empezás a hinchar por el que era malo, pero no es tan malo como el otro. Aparte es como la mitad de los abogados, después tenés la otra mitad, que es la del tráfico de drogas, donde está Mike metido por ahí a su pesar, y empiezan a aparecer caras conocidas de Breaking Bad, todo en esa velocidad pasmosa. Y a mí de verdad me gustó muchísimo, y me gustó más que Breaking Bad. No tengo ningún problema en confesarlo, porque por supuesto que sobre gustos colores, pero me logré conectar con esos dos personajes. Correcto. Y con todo el elenco mucho más que lo que conecté con Breaking Bad, y entonces entra en ese segundo grupo de series en las que me pueden más. Perfecto, son los personajes, en este caso los que empatizan, los amigos. Y bueno, lo que decía Borges, que es más importante, los personajes o la trama. Y Borges decía, a los amigos los queremos por como son, no por cómo vinieron hasta nosotros. Después les preguntamos. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Amigos, se terminó La Máquina de Pensar. Seguimos mañana con Natalia Mardero en Archivos en B.